Me quedé sin trabajo. Vivís en Francia. Es deprimente que no quieras aprender francés. La inversión es que a vos no te importa que yo te entienda. Santiago Mitre, director d'Argentina 1985, estrena aquesta setmana Pequeña Flor, una comèdia negra on Sergi López intentarà resoldre els problemes de parella dels seus protagonistes. Avui descobrim la seva cara més cinèfila. Benvinguts a Cineastes Cinèfils, el podcast de Cinemes Girona. Buenos días. Buenos días. Esto, más que una entrevista, será una conversación sobre Pequeña Flor, pero tengo un problema, Santiago, y no es broma. Odio el jazz o me pone muy nervioso. Yo no duraría nada en casa del vecino. Bueno, entonces es una película para vos. A ver, hablando de comedia, sígueme la comedia. Acabo de perder las gafas y este pen donde guardo las fotos más importantes de mi vida no funciona. ¿Cómo sigue la comedia? ¿Cómo no entiendo? ¿El pen a qué te referís? Donde guardo, el pen es donde guardo todo, bueno, un disco duro, donde guardo todas el disco duro. Las fotos más importantes de mi vida. No funciona y además he perdido las gafas. ¿Cómo sigue la comedia? No lo sé. En principio tendrías que buscarlas. O si no, conseguir otras gafas. Bueno, vale. Pequeña Flor te llevó a Francia inesperadamente. Qué aventura, ¿no? Bueno, sí, fue una aventura divertida. La verdad que fue un poco azaroso, porque la novela en la que se basa la película es una novela de Yossi Abilio, que es un amigo, que es escritor, de la cual yo leí la novela y me pareció una locura divertidísima y que podía hacer una película libre y extraña, sangrienta y sentimental. Y en un momento yo trabajo mucho con una productora francesa que se llama Didardo Merri, y ella le conté la idea y ella me dijo, bueno, pues yo no tenía dinero para comprar los derechos de la novela y ella me dijo, bueno, yo compro esos derechos, pero tenés que hacer la película en Francia. Y a mí en principio me sorprendió porque no estaba dentro de mis planes, pero luego me pareció que era algo que le aportaba a la narrativa de la película, por la incomprensión y por algo que le podía aportar al personaje del vecino, que es un personaje tan importante en la película, como cierta cosa irritante en relación a la cultura, que podía producir situaciones de humor. Y creo que lo aprovechamos de una manera narrativa, pero también de una manera como para que los actores se pudieran divertir. Y además te permitió hacer una película ligera o bastante ligera sobre la pareja, la muerte y lo locos que estamos todos. Que levante la mano quien no esté un poco tarado. Bueno, el cine me permite canalizar el cine permite canalizar esas cosas a las personas que hacemos las películas y a las que las vemos. Así que en eso fue una película liberadora en muchos sentidos para mí. Hablando de estar un poco loco, cada vez que miro a Daniel Hendler en Pequeña Flor, pienso en Daniel Day-Lewis. Definitivamente, Doctor Mitre, no estoy fino, ¿no? A él le encantaría la comparación, así que se lo voy a contar y seguro que lo va a interpretar como un cumplido. Vamos a hablar de cine y de gustos cinematográficos. La escritora Anita Luz decía que el cine le enseñó a besar. ¿A ti qué te ha enseñado el cine? No sé si me ha enseñado, me ha enseñado ahí, no sé, a dominar mi ansiedad, y no sé, a tener un fin en la vida. ¿Por qué haces cine? Porque a esta altura ya creo que no sé hacer otra cosa. Pero en principio hago cine porque me gusta el cine. Me gusta el cine, me gustó siempre el cine, me gusta ver películas, es la manera en la que me puedo aislar del mundo. Así que siempre vi muchas películas y en algún momento se me ocurrió que podía participar del hacer películas y eso me llevó luego a hacerlas yo mismo las películas y es algo que disfruto muchísimo.
Depende de a quién se lo preguntes, te contestará que él hace cine o ella para cambiar el mundo o cuestionarlo, y me parece muy bien. Bueno, me parece que uno, a ver, se plantea cuestiones definitivamente sobre el mundo cuando hace una película. Y cuestionándose cosas en forma de película, puede lograr que tal vez otras personas que lo vean también se las cuestionen, no se las pregunten, ¿sí? ¿Cuál es esa película que a todo el mundo le parece mala, pero a ti te encanta? Ah, una película que a todo el mundo. A mí me gustan mucho las películas, así que no sé si tengo. Bueno, hay una película que me encanta y que tiene alguna relación con Pequeña Flor, que se llama 50 First Dates. Es una película que actúan Adam Sandler y Drew Barrymore, que ella Mm, pierde la memoria todos los sí, días y él tiene que volver a conquistarla. Esa película me parece una obra maestra que la puedo ver una y otra vez. sí, sí. Y además conecta un poco con tu película. Por eso lo decía. Sí, Estoy sí, haciendo sí, sí. sí. Y esa obra maestra que todo el mundo dice que es buenísima y tú la viste entre bostezos. Uh, Hay muchas de esas, porque la verdad que a veces los cánones son un poco arbitrarios o a partir de la arbitrariedad de muchísima gente. Hay una película que nunca pude terminar de ver y que es muy célebre, que se llama 2001 y la dirigió Ah, Stanley Kubrick. Sí. muy bien. Vale. Creo que puede ser un problema mío, pero en algún momento me di cuenta de que, bueno, es algo de lo cual que tengo que ya aceptar como parte de mi mala educación cinéfila. No haber visto 2001 y me parece bien y creo que voy a pasar el resto de mi vida sin verla. Muy bien. Esperando la carroza, ¿aún es esa película argentina de culto de toda la vida que si eres argentino y no la has visto, estás en pecado mortal? Sí, y es inentendible porque es una película malísima. Pero sigue teniendo... hay un momento que te haces mayor y dices, tienes que ver esta película. Luego te parecerá lo que quieras, pero... Sí, es como la comedia costumbrista de la cual todo el mundo puede hablar y citar frases de memoria. Es parte del inconsciente colectivo argentino, digamos. Eh, sí, bueno, en fin, no sé por qué. Igual hay algo divertido. Gasalla haciendo ese personaje es muy gracioso. A mí me divierte. Me parece un problema tuyo eso. Hablando de cosas y de personas de culto, Isabel Sarli, irrepetible, La, ¿no? ¿Qué? No me he recuperado de la primera vez que vi Carne. La verdad que ella es una reina del cine, así que a ella sí que la voy a defender y me parece un ícono importante para el país. ¿De pequeño o de joven alguna vez pediste un autógrafo o te hiciste alguna foto con algún artista? Artista no, con un deportista, con Alberto Acosta, el 9 de San Lorenzo, que era el club que me gustaba en ese momento. Va, que me gusta todavía, pero que en ese momento era más, más seguidor, digamos. Y artistas, no, el recuerdo que tengo con artistas fue Trunco, fue la primera vez que fui a Nueva York, estaba caminando por el Central Park y me lo crucé a Lou Reed, que venía caminando, creo que haciendo deporte o algo así, y me quedé paralizado, y él me vio mi gesto de sorpresa y creo que se asustó porque siguió corriendo hacia otro lado. ¿A ti te lo han pedido ahora que eres famoso? Sí, pero cada vez que me lo piden me sorprende y me da mucha vergüenza. Pero lo haces. Sí, claro. Pero no sé qué poner, no sé cómo es, que es la firma sola, ¿viste? No, o qué frase hay que poner, no, es muy incómodo, no sé cómo hacen los actores. Y si es una foto, no sabes qué cara poner. Ahí sí. En Pequeña Flor tiene un personaje, Sergi López. ¿Habías conocido alguna vez un personaje
como Sergi en tu vida, tan inmenso, tan grande? La verdad es que es una mezcla de cosas que conozco bueno, que conozco no, algunos directamente y otros indirectamente. Que no voy a decir quiénes son, porque el personaje tiene algo bastante desagradable, pero tiene cosas de personas que conozco. Creo que casi todos los personajes siempre se juntan con proyecciones de personas de cómo imagino que son algunas personas o de cosas que percibí alguna vez de alguien. De todas maneras, Sergi es un actor, creo que es enorme en todo sentido, Sí. enorme en su capacidad actoral, enorme en su capacidad sensible y enorme en lo que te puede hacer reír. Fue un problema filmar con Sergi, porque era tan divertido que a veces yo no podía evitar soltar una carcajada y arruinar la toma. Y bueno, y pedirle disculpas a él y hacer lo que retome. Hombre, te entiendo. Hace muchos años que conozco a Sergi y las carcajadas están aseguradas en la vida normal. O sea que estupendo. Es un genio en todo sentido de la palabra. El mundo sería mucho, mucho peor sin los Darín y sin los Alterio. Ay, qué difícil, porque Ricardo es un actor, es un amigo, además de uno de los actores que yo más admiro en el mundo, y es un amigo, así que mi mundo sería mucho peor si no estuviera Darín. Y Alterio, bueno, es un actorazo, sí, que ha hecho películas muy importantes, sí, creo que esa clase de artistas imprimen algo en la sociedad, de la cual es muy importante sí, que son imprescindibles, sí. Absolutamente. A ver, Uh-huh. yo quiero que Argentina en 1985 gane el Oscar a la mejor película internacional, pero empatada con Alcarrás. Que haya un ex aequo. Mando mi petición a la Academia de Hollywood a ver si cuela. Ojalá, porque amo Alcarrás, me parece una de las mejores películas que vi este año. Eso te voy a preguntar, si has visto Alcarrás y alguna de tus competidoras. Bueno, competidoras, no hay tal cosa como competidora. Sí, hay otras películas, pero igual creo que Alcarrás es una de mis preferidas. ¿Cuál más vi? No recuerdo y haber visto alguna otra. De las que se nombran en esas listas. Ah, no, sí, la de Park Chan-wook, buenísima. Decision to Live, buenísima, sí. ¿Cómo llevas lo de perder y lo de ganar? Es que eso es una pregunta tramposa, porque no hay. O sea, si la película siguiera avanzando y quedara nominada, sería ya un logro enorme para mí y para la película y para todos los que hicimos la película, así que lo llevo con tranquilidad, o sea, me entrego al proceso sé que no depende solo de mí, que hay mucho también que se hace a partir de la promoción, que logra una película dentro de lo que esa gran institución, gran por tamaña, de institución que llaman Hollywood, así que nada, voy, hago lo que puedo, converso con la gente, presento funciones, pero me llevo bien, lo estoy disfrutando y estoy contento de estar teniendo la posibilidad de hacerlo. Incluso algún contacto con el cine americano. Algún contacto con el cine americano, sí. Estoy pensando, sí, lo conocí a Jeff Bridges. Joder, qué suerte. Hace poco. ¡Qué suerte! Sí, increíble. Muy bien, qué envidia. Vi Argentina en 1985 en una sala llena de otros espectadores y espectadoras emocionados. Yo llorando como todos. Vista en casa es otra cosa, ¿no? No, es muy sorprendente. Muy sorprendente, bueno, también tal vez lógico, pero la película fue un suceso colectivo en Argentina. Fue muchísima gente a verla, mucha más de la que esperábamos. Se armó algo
compartir el visionado de esa película con otra gente, como que potenció la emoción. Yo me colé en algunas funciones para ver cómo funcionaba por fuera, de las funciones de festivales y preestrenos a los que yo ya había estado, como para ver cómo funcionaba entre la gente de a pie, digamos, que va al cine. Y fue muy emocionante también para mí. La gente responde de una manera activa, con aplausos luego de la acusación final que hace el fiscal. La verdad que es algo muy lindo lo que ha sucedido con la película. ¿Tu película será la penúltima película sobre lo que pasó en Argentina? Porque se tiene que seguir hablando. Es como la guerra civil en España, se tiene que seguir hablando y plantear y poner focos en diferentes temas. O sea que es un tema que no se agota y que la reflexión sigue. Es interesante lo que decís, porque creo que en Argentina como en España hay mucho prejuicio en relación a las películas sobre la dictadura, y había algo como de agotamiento. Parecía, yo cuando contaba que estaba trabajando sobre esta película, había gente que me miraba con cara de, otra película sobre la dictadura, y que creo que en España pasa también con otra película sobre la guerra civil. Creo que hay que seguir esforzándose por encontrar nuevas aristas para poder contar este hecho, para poder contar lo que sucedió en la dictadura. En este caso nosotros lo contamos a partir de la recuperación de la democracia y sobre cómo se condenó a la dictadura y sobre cómo se la enjuició, que en Argentina la verdad que se manejó de una manera ejemplar, más allá de que hubo avances y retrocesos. Y fue importante, creo que para nosotros, los argentinos como sociedad, poder ver esto, ¿viste? A veces nos cuesta mucho sentir cómo sentirnos orgullosos de ser argentinos, y creo que este juicio fue algo por lo cual la sociedad argentina se puede sentir orgullosa. ¿Rodarás algún día una peli en España? Me encantaría. ¿Alguna oferta has tenido? No, todavía no. Pero bueno, tal vez a partir de esta entrevista alguien se entera, estoy disponible. Vale. Y última pregunta. ¿Cómo tendrían que implicarse más los gobiernos y los estamentos culturales en Argentina y en España y en el mundo para seguir preservando las salas de cine y incentivando su uso? Que no se pierda este ritual de las salas de cine. Me parece que ese es el problema al cual nos estamos enfrentando todos los miembros de la comunidad cinematográfica en este momento, como rescatar el cine como experiencia colectiva, digamos, porque no es solo incentivar la producción, también hay que defender las salas como espacio, y hay que defender el hecho de ir a la sala a ver una película como parte de la experiencia cinematográfica, fundamental. Nosotros hacemos películas que son hechas de manera grupal para ser vistas de manera colectiva y lo más colectiva que se pueda. Así que me parece que todo lo que los estados o las secretarías de cultura, municipios, ayuntamientos puedan hacer como para generar eventos alrededor de las películas y hacer que ese momento tan importante para el cine se mantenga vivo, lo tienen que hacer, y lo tenemos que hacer también los cineastas, digamos, como a intentar apoyar a las salas, y ir a promocionar todo lo que podamos, exigirle a las plataformas como fueron que respeten la sala de cine como una forma fundamental de ver las películas. Me parece que es uno de los problemas sobre los cuales tenemos que trabajar mucho ahora todos los miembros de esta comunidad. Bueno, pues a ver si es verdad. Muchas gracias, suerte y suerte en los Oscars. Buah, gracias, la voy a necesitar. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande, chao. Adiós. Et convidem a un viatge. Ostres! Que no s'assembla a res que hagis vist. I a la nostra programació també hi trobareu en català Un món estrany, l'última aventura de Disney per compartir en família. Continúan historias para no contar de Cesc Gai. No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no? Good evening. Al menú, en Ralph Fiennes i la pel·lícula biogràfica L'Emperatriz Rebelde, interpretada per Vicky Krieps, que també podeu veure a Abrázame Fuerte de Matías Melrick.
Trobareu tots els horaris a cinemasgirona.cat. I wish you a lot of fun and a good time watching my film. It's very special. Abrázame fuerte, and it's by Mathieu Amalric, and it's a very, very deep and poetical journey. So, enjoy the ride. Rolling, rolling, rolling. Yeah! Rolling, rolling, rolling.